Hay días en que algo imperceptible acomoda el interior como quien endereza un cuadro sin hacer ruido, y de pronto el espacio se siente más amplio sin que nada evidente haya cambiado. No es resignación ni cansancio, es un acomodo fino del sistema que, al encontrar una ranura de calma, deja pasar una luz distinta. El pulso baja medio tono, la mirada recobra profundidad, y lo urgente pierde la costumbre de gritar. Entre una inhalación y otra aparece el primer indicio, una certeza que no usa palabras, una claridad que no necesita demostrarse. El cuerpo, que suele llevar la cuenta de todo, por un instante deja de calcular y recuerda cómo es habitar el presente sin armadura. Señales somáticas sutiles, microescalofríos, respiración que se suaviza sola, percepción del tiempo más ancho. Ese registro no solicita fe ciega ni grandilocuencia, se presenta discreto, cotidiano, como si la vida hiciera un gesto de complicidad y dijera, aquí. Hay un modo de entender este fenómeno que no se queda en metáforas, porque recorre la fisiología que respalda los estados del alma. Analogía de Joe Dispenza: cuando la emoción se vuelve mayor que el pasado, el cuerpo deja de ser el historial y se hace futuro en el ahora neuroquímico. En ese desplazamiento íntimo, la química deja de obedecer a recuerdos que definían el guión y empieza a obedecer a un tono afectivo que inaugura lo posible. No hay borrón de la historia, hay un nuevo liderazgo interno. La emoción ya no confirma lo conocido, inaugura lo que todavía no tuvo nombre. Y cuando eso sucede, la memoria deja de ser frontera para convertirse en fundamento, y el organismo, en lugar de custodiar sus viejas rutas, ensaya caminos más amables. La mente no empuja, acompaña. El cuerpo no arrastra, consiente. Este giro no es espectacular, a veces pasa inadvertido porque no está hecho de fuegos artificiales, sino de matices. Puente con Neville Goddard: sentir es el secreto como experiencia fisiológica, no frase mental. El tono interno cambia antes que los hechos. El sentir, lejos de ser adorno poético, se vuelve variable decisiva. Es el color del agua donde nadan los pensamientos, la textura desde la que se piensa, la temperatura que define si una idea florece o se marchita. Cuando ese tono se ordena, las mismas circunstancias se leen con otra sintaxis. Lo que ayer parecía amenaza, hoy puede sentirse como campo abierto para una acción sobria y, al mismo tiempo, inspirada. La realidad no se niega, se gana un modo más hondo de estar en ella, una pertenencia que no depende del resultado de esta tarde, sino de un asentimiento más profundo que toma forma en cada célula. Hay diálogos silenciosos que el cuerpo sostiene con lo que algunos llaman campo. Matriz de Greg Braden: coherencia corazón-cerebro como antena. Cuando la culpa baja y la gratitud estable sube, tu campo deja de pedir pruebas y empieza a emitir patrones. La coherencia no excluye los altibajos humanos, los integra de tal manera que no quiebran la señal. Cuando la culpa deja de tensar la garganta y la gratitud deja de ser consigna para volverse respiración, la antena se alinea y la vida encuentra una frecuencia clara a la cual responder. La mente observa sin acelerar, el corazón sostiene sin imponerse, y el sistema nervioso reconoce la seguridad suficiente para explorar posibilidad sin saboteo. Se estabiliza el paso, se enciende un tipo de presencia que no persigue coincidencias, convoca orden. En esa presencia, las transiciones adquieren otra nobleza. La conversación con uno mismo mejora su gramática, se vuelve menos punitiva y más curiosa. Las dudas no desaparecen, pero pierden estatus de amenaza. Las pequeñas decisiones del día dejan de sentirse como trincheras y empiezan a percibirse como artes menores del cuidado. Entonces, en lugar de exigir señales, el organismo se ofrece como señal, y la experiencia deja de ser un examen para convertirse en territorio habitable. Este tipo de claridad reordena la relación con el tiempo. El reloj ya no es adversario ni juez, se vuelve contenedor amable. La percepción temporal se dilata lo suficiente como para que las acciones nazcan a la temperatura adecuada. Lo que antes se resolvía por saturación de estímulos ahora encuentra ritmo en la coherencia. La intención, en lugar de multiplicarse en 1000 direcciones, concentra su cauce. La energía, antes dispersa, deja de perderse en fugas invisibles, y la mente, menos ocupada en vigilar, puede interesarse genuinamente por lo que importa. En ese suelo, las comparaciones pierden encanto, las urgencias ajenas dejan de dictar agenda, y el criterio propio, sereno, se convierte en norte. Algunas memorias intentarán recuperar sus viejos privilegios.
Habrá días con ruidos más altos, con dudas más insistentes, con hábitos que quieran arrastrar de vuelta a la previsión defensiva. La diferencia es que ahora la señal existe y puede recordarse. No exige heroicidades ni renuncias drásticas, exige honestidad. Saber cuando la excitación ansiosa pide mando y cuando la quietud eléctrica se ofrece como guía. En ese reconocimiento, la identidad se mueve desde el papel de quien reacciona al de quien compone. Componer no es negar la sombra, es darle un lugar que no arruine la música. Y, en ese acto, el cuerpo aprende a preferir el orden que nutre por encima del ruido que entretiene. Así, el campo deja de percibirse como un afuera misterioso y se descubre como un entretejido sensible entre biología y conciencia. No se trata de coleccionar experiencias extraordinarias, sino de habitar con fidelidad el ordinario hasta que se vuelva sagrado. La gracia no está en doblar la realidad a cualquier costo, sino en dejar que la realidad revele su plasticidad cuando el interior firma un contrato distinto. Esa firma no utiliza juramentos solemnes, sucede cuando la emoción que hoy elegimos sostener deja de obedecer a la estadística del pasado y comienza a convocar estadística nueva. Allí, la mente deja de pedir garantías y el corazón deja de negociar su voz. Se establece una alianza silenciosa. Y en esa alianza, cada gesto mínimo se convierte en argumento convincente. Como se coloca el cuerpo en la silla, como los ojos descansan entre palabras, como el pecho concede un poco de espacio antes de una respuesta. Detalles que parecían irrelevantes se revelan como infraestructura del destino. No hay dramatismo en esta constatación, hay adultez. Una adultez capaz de ternura, que no confunde calma con inercia ni intensidad con verdad. Desde ese lugar, la vida cotidiana se vuelve el laboratorio exquisito donde la coherencia se entrena, el asombro se renueva y el campo reconoce su señal. Y, sin forzar puertas, sin exigir milagros, aquello que parecía lejos encuentra un cauce, atraviesa el umbral y, con una naturalidad inesperada, se queda. Hay historias que el cuerpo cuenta antes que cualquier pensamiento, historias escritas en las fibras que se tensan cuando el futuro se siente como un cuarto oscuro. En esa penumbra, la mente aprende a adelantarse, a imaginar escenarios para no ser sorprendida, a construir barreras de previsión como quien acumula víveres para un invierno interminable. Dolor raíz, la urgencia por controlar el futuro como defensa contra el vacío, el cuerpo anticipa peligro y fabrica evidencias. Esa urgencia no nace de maldad ni de ingenuidad, nace de una memoria protectora que hizo lo que pudo con lo que tenía. Cuando la vida se habitúa a esa vigilancia, incluso las pausas se sospechan, incluso el descanso se registra como amenaza, y cada decisión se convierte en una carrera por cerrar todas las ventanas antes de que entre el viento. El problema no es querer cuidarse, el problema es que el cuidado, en ese modo, se vuelve un muro que también impide la entrada de lo que sí sostiene. A veces, el mismo mecanismo que intenta salvar termina creando una coreografía de persecución. Lo nuevo aparece y, con lo nuevo, una chispa. Esa chispa enciende una exaltación veloz, un brillo que promete destino, un latido que jura que ahora sí. Error invisible, confundir pico dopaminérgico con guía espiritual, el subidón promete destino, pero solo alimenta persecución de metas que no resuenan. La dopamina impulsa, celebra la novedad, bendice el intento, pero no siempre distingue pertenencia de espectáculo. Cuando ese brillo momentáneo se confunde con verdad, se eligen caminos que deslumbran sin nutrir, se sostienen agendas ajenas, se confunde aplauso con sentido. Las semanas pasan, la energía se agota, y el mismo latido que prometía libertad instala un nuevo deber. La búsqueda se vuelve un anzuelo invisible, cuanto más muerde, menos alimenta. En ese contexto, gestos muy nobles pueden quedar atrapados en su propia forma. Un canto, una lectura, una práctica bellamente diseñada pueden perder su raíz si no encuentran un cuerpo disponible para recibirlos. Cuidado con la espiritualidad performática, ritual sin regulación nerviosa igual a sugestión sin señal. Lo externo, entonces, se ordena impecable, pero el pecho no consigue acompañar el compás. La intención se proclama, pero la garganta se aprieta, la devoción se exhibe, pero la respiración se fragmenta. La práctica se vuelve demostración y, sin querer, la demostración alimenta el mismo ruido que promete aquietar. Cuando el sistema nervioso no recibe permiso para sentirse a salvo, la belleza del rito no alcanza, el gesto no cruza el puente hacia el fondo.
El resultado es un cansancio suave que nadie declara, un silencio lleno de exigencias, una fe que trabaja demasiado para existir. El campo, sin embargo, responde a una señal más honda que cualquier discurso. Concepto clave: el efecto observador requiere estabilidad atencional. Si tu foco tiembla, colapsas realidades incoherentes. La atención, cuando se sostiene sin rigidez, deja de ser una linterna nerviosa y se vuelve un faro paciente. No obliga, ilumina. No vigila, comprende. En ese tipo de mirada, las posibilidades no se fuerzan, se organizan. La misma situación que ayer exigía 100 maniobras de control hoy puede sentirse como un terreno sensible que concede pasos claros, uno detrás de otro, con un pulso que no se quiebra. La estabilidad atencional no ignora el miedo, le ofrece contención, no apaga el deseo, lo afina. Y, afinado, el deseo deja de empujar con prisa y empieza a convocar con coherencia. Mientras la continuidad se instala, algo sutil cambia de calidad. Los sí, que antes ocupaban toda la escena empiezan a espaciarse. La imaginación preventiva, acostumbrada a coleccionar catástrofes, descubre que también puede ensayar futuros amables sin exigirlos. El pecho se vuelve menos tribunal y más refugio, la espalda, menos armadura y más columna. Lo cotidiano, cuando encuentra ese suelo, deja de sentirse como una lista de pendientes y se transfigura en liturgia mínima: lavar un plato con un ritmo que no hiere, contestar un mensaje sin endeudarse, cerrar los ojos un momento para oír la casa respirar. Pequeñeces que, sumadas, corrigen el clima emocional del día y, con ello, la calidad de las decisiones. La vida no se acelera, se hace nítida. En esa nitidez, el control pierde su halo de salvación y se muestra como lo que fue: una estrategia inteligente y agotadora. El cuerpo, agradecido por tantos años de guardia, empieza a ceder autoridad a un orden más hondo. Ese orden no exige bravura, exige honestidad, nombrar sin culpa donde duele, reconocer sin drama cuando el brillo de la dopamina se disfraza de destino, admitir sin vergüenza que gestos espirituales han servido más para pertenecer que para amar. Al pronunciar esas verdades, el organismo suelta una vieja tensión que había confundido con identidad. Entonces llega la posibilidad de un sí diferente, un sí menos reactivo y más creador. Así, la herida del control no se niega ni se glorifica, se integra. La historia de quien tuvo que apresurarse para sobrevivir se honra y, al mismo tiempo, se invita a ocupar otro asiento. La dopamina conserva su lugar de chispa sin arrogarse el mando del timón. La práctica espiritual recupera su raíz de encuentro en lugar de representar un personaje. La atención, convertida en eje, deja de colapsar realidades incoherentes y comienza a convocar experiencias que no exigen fractura para suceder. En ese paisaje, el campo deja de sentirse lejano o caprichoso y se revela como el modo en que la vida responde cuando la señal es clara. Lo que alguna vez fue una carrera por apagar incendios se vuelve un arte de encender luces con mesura. La voluntad ya no trabaja sola, va acompañada por una serenidad que no negocia su dignidad. La mente, acostumbrada a administrar emergencias, encuentra descanso en una respiración que no corre. El corazón, muchas veces pospuesto, recupera su lenguaje de decisiones lentas que no postergan lo importante. Y, cuando ese concierto interno alcanza una coherencia suficiente, el mundo responde con un tipo de sincronicidad discreta y profunda, como si las piezas quisieran encontrarse. No hay espectáculo, hay pertenencia. No hay promesa estridente, hay confirmación tranquila. Y esa confirmación, sin gritos ni apuros, se siente por dentro como el inicio verdadero de un camino. Hay pedidos que nacen claros en la boca pero atraviesan pasillos internos llenos de ecos antes de llegar al mundo, y en esos pasillos se mezclan memorias, pudores, escenas que aún vibran en silencio. En el gesto de pedir, a veces se cuela una sombra que nadie quiso, una mueca apenas visible que vuelve opaco lo que la conciencia enuncia con valentía. El factor silencioso que sabotea tu frecuencia. Pedir abundancia desde vergüenza activa patrones de pérdida. El campo replica coherencia, no declaraciones. No se trata de una condena moral ni de una imposibilidad metafísica, sino de un empalme entre afecto y sentido que, cuando no está alineado, imprime en el pedido un temblor casi imperceptible. Ese temblor no grita, pero se escucha en la forma de mirar al suelo, en la prisa por cambiar de tema, en la manera en que las manos se cierran cuando el dinero se vuelve conversación,
como si cada decisión financiera fuese una confesión íntima. La vida suele responder con precisión a esa vibración de fondo, devolviendo variantes pálidas de un deseo legítimo que aún no encontró una postura digna para sostenerse. En el interior, toda intención viaja sobre una corriente emocional que le da cuerpo y temperatura. Modelo neuroemocional, emoción predominante igual a aportadora, carrier wave, tus pensamientos montan en esa onda. Si la portadora es miedo, todo llega con eco de escasez. Esto no niega el valor del pensamiento, lo contextualiza. El pensamiento puede ser un arquitecto brillante, sin embargo, la portadora determina los materiales con los que se construye. Sobre una portadora temerosa, incluso las oportunidades más nítidas se leen como pruebas que podrían humillar. Sobre una portadora de suficiencia, incluso los desafíos complejos se perciben como territorios en los que vale la pena caminar. En el fondo, lo que cambia no es el mundo, es el clima afectivo con el que se lo recibe, y ese clima colorea las interpretaciones, los microgestos, los plazos concedidos, las llamadas que se devuelven, las frases que cierran o abren un trato. En la experiencia cotidiana, la diferencia entre portadora y contenido puede resultar sutil. Hay declaraciones impecables que no aterrizan porque carecen de un sostén emocional que les otorgue densidad, y hay afirmaciones sencillas que abren puertas porque proceden de un suelo interno con peso propio. El antiguo impulso por arreglar el mundo desde la superficie suele perder fuerza cuando aparece esta comprensión. No se despliegan estrategias para evitar la vergüenza, se ilumina su textura, se la acoge como un residuo de historias antiguas que aún reclaman cuidado. En esa acogida, el circuito que asociaba deseo con castigo se debilita, y el pedido se vuelve una afirmación serena que no compite con la memoria sino que la integra. El mercado, la familia, el propio espejo dejan de operar como tribunales y pasan a ser escenarios legítimos donde la voz puede sonar sin pedir disculpas por existir. No se trata de heroicidades ni de performar seguridad, se trata de permitir que el cuerpo recuerde cómo es sostener una dignidad que no necesita espectáculo para ser real. En este punto, la mente encuentra alivio al descubrir que no está convocada a convencer a nadie, ni siquiera a sí misma, sino a sincronizarse con un tono afectivo que ya conoce. Técnica 3 pasos para reconectar la vibración. Reconocer. Nombra la emoción sin juzgar. Etiquetado reduce activación amigdalina. Regular. 6 respiraciones por minuto sintiendo esternón y espalda. Reemplazar. Evoca una memoria de suficiencia, no euforia, y sostén 90 segundos. Este encuadre no opera como una orden, funciona como una gramática amable que facilita un lenguaje más preciso entre mente y organismo. Al reconocer, toma forma la silueta de lo que antes era solo ruido. Al regular, la respiración imprime un compás que el sistema nervioso puede seguir sin sobrecarga. Al reemplazar, se confirma que la emoción elegida no es un fingimiento sino un estado posible que el cuerpo ya ha conocido en situaciones pequeñas, acaso en una tarde simple donde nada faltaba ni sobraba. A veces, la disonancia no se resuelve por ausencia de herramientas sino por fidelidad a viejas lealtades. Hay promesas hechas a uno mismo que actúan como contratos invisibles. Nunca pedir demasiado, no destacar en exceso, no incomodar a quienes no pueden acompañar una expansión. Esos contratos protegen del rechazo, pero también restringen la amplitud de la vida posible. Cuando la portadora cambia, esos contratos se vuelven visibles, y la decisión ya no pasa por traicionarlos, sino por actualizarlos. La actualización ocurre como un gesto tierno, agradece lo que fue necesario y, con ese agradecimiento, autoriza una versión del deseo que puede mirarse a los ojos sin bajar la voz. No se trata de romper con el pasado, sino de reescribir su relación con el presente para que la fidelidad mayor sea con la verdad que hoy pide lugar. Con el paso de los días, la nueva vibración deja huellas discretas. Las conversaciones comienzan a elegir vocabularios menos defensivos, la agenda encuentra huecos que antes parecían imposibles, las transacciones, incluso las más prácticas, se articulan con sentidos que no se negocian. Esta madurez no está hecha de euforia, está hecha de serenidad que no teme al silencio. Los logros pierden la urgencia de convertirse en credenciales, y las pérdidas pierden el poder de definir identidad. El destino deja de parecer un premio y se percibe más como una consecuencia estadística de hábitos emocionales y cognitivos que, por fin, cantan la misma melodía. En esa melodía, la abundancia deja de ser un tema tabú y recupera su estatuto de dinámica natural.
No se la suplica para llenar un vacío de valía, se la convoca como expresión concreta de una vida que aprendió a sostenerse. La vergüenza, cuando aparece, no arruina la obra, avisa de un punto del tejido que necesita refuerzo. El miedo, cuando se asoma, no toma el mando, recuerda que la sensibilidad sigue intacta y, por eso mismo, disponible para comprender con mayor hondura. La intención se vuelve un cauce constante, una orientación que atraviesa contextos sin perderse, capaz de esperar cuando corresponde y de celebrar sin exagerar. Todo este proceso, lejos de idealizaciones, se apoya en lo cotidiano. La cocina, el transporte, el escritorio, la cama, el banco de la plaza, el teléfono que suena, allí se asienta la portadora y allí se la afina. Ningún gesto es demasiado pequeño cuando participa de la coherencia general. Ningún silencio es insignificante cuando permite que la memoria se acomode y relaje un milímetro más su defensa. Ninguna decisión es menor cuando confirma que, en la práctica, el valor elegido por el corazón es más importante que el aplauso inmediato. Así, lo que comenzó como una frase que luchaba por hacerse verdadera se transforma en un timbre de voz que ya no pide permiso. Hay ideas que suenan bellas y, sin embargo, agotan. Visten el deseo con ropajes de promesa, pero en la práctica le roban sangre. Cuando la vida se ha sostenido demasiado tiempo a base de esfuerzo, los atajos brillantes pueden parecer salvación. Sin embargo, hay una diferencia sutil entre aquello que estimula y aquello que nutre. Mito sobre. Visualiza más fuerte sin interocepción, la imagen no imprime señal, la mente crea, el cuerpo firma. Esa frase se vuelve un espejo que incomoda y libera. Sin interocepción, la imagen no atraviesa. Sin cuerpo, la intención no consigue domicilio. La visualización sola produce fotografías hermosas, la interocepción las convierte en geografía vivible. No se trata de negar la fuerza de lo imaginado, sino de recordar que lo profundo se imprime cuando el organismo reconoce la escena como habitable, cuando la respiración y el pulso aceptan la invitación y declaran, esto también puede ser mío. En los bordes de ese reconocimiento, la palabra soltar suele confundir. Se la repite como llave maestra, pero a veces abre la puerta equivocada. Porque la mayoría falla al intentar soltar. Confunden renuncia con abandono nervioso, el sistema entra en hipoenergía y el campo recibe no puedo. Soltar, así entendido, termina pareciéndose a un derrumbe pequeño, a una tregua que no repara, a un silencio que no escucha. Cuando el sistema se desenergiza, la vibración de fondo no pide posibilidades, pide refugio, y el campo, que es exacto en sus respuestas, devuelve situaciones de supervivencia en lugar de escenarios de creación. La clave no está en soltar por cansancio, sino en permitir que la energía se reordene sin violencia hasta encontrar el tono desde el cual sostener con suavidad lo que importa. En la ansiedad porque lo sagrado actúe con prisa, hay una trampa que asfixia. El error fatal al forzar el tiempo divino, exigir calendarios rígidos instala microamenaza, el cuerpo entra en vigilancia y colapsa probabilidades estrechas. El calendario, entonces, deja de contar días y empieza a contar miedos, y la búsqueda se enfría bajo el peso de una expectativa que no sabe esperar. Cuando la vigilancia gobierna, la creatividad se encoge, cuando la amenaza se instala, la intimidad con lo posible se corta. La oportunidad sigue ahí, pero la percepción ya no la reconoce, como si los ojos se nublaran a pocos centímetros del milagro cotidiano. Y lo que podría florecer se queda en capullo por una mezcla de prisa y miedo que no sabe cuál soltar primero. La naturaleza, con su manera paciente, sostiene otro lenguaje. Lo que la naturaleza enseña, el bambú crece invisible años, la energía primero estructura raíces, coherencia, luego brota, evento. Esta imagen ordena la espera, hay etapas que no brillan en la superficie, pero construyen la posibilidad del brote. En esa arquitectura silenciosa, la coherencia opera como raíz que no pide espectadores. Nadie aplaude el subsuelo, y sin embargo allí se decide la altura. El bambú no falla durante sus años de invisibilidad, acumula dirección, acumula densidad. Algo semejante ocurre cuando una vida elige coherencia por encima de espectáculo, la raíz se engrosa, el tallo se prepara, y el día del brote no se percibe como milagro inexplicable, sino como consecuencia lógica de un cuidado sostenido. Aún así, los mitos no se disuelven de un día para el otro. Persisten como hábitos de interpretación.
Cada vez que la visualización intenta imponerse sin cuerpo, el deseo se fotografía y no se habita. Cada vez que el soltar se confunde con renuncia nerviosa, la energía cae y el mundo responde con escenarios más estrechos. Cada vez que el tiempo se obliga a obedecer una agenda rígida, el organismo se tensa y la percepción cierra ventanas por las que la vida quería entrar. Frente a esa persistencia, la corrección no necesita violencia, necesita ternura firme, la clase de ternura que respeta el ritmo de la raíz y sostiene la mirada cuando el brote aún no asoma. Lo sutil es que, cuando cambia la raíz, cambian los relatos con los que una vida se cuenta. La visualización comienza a nacer desde el esternón y no desde el apuro. La palabra soltar recupera músculo y ya no cae, se apoya. El tiempo deja de ser juez y vuelve a ser aliado. La espera pierde humillación y gana sentido. La abundancia, más que promesa, se convierte en práctica silenciosa que organiza decisiones y fluye hacia lo que permanece. Y lo que permanece suele ser simple, una conversación más honesta, un límite que no lastima, un sí que no pide disculpas, un no que no condena. Desde ese tejido, la manifestación deja de parecer un acto extraordinario y se revela como el modo en que la realidad responde a un orden que aprendió a sostenerse. En esta perspectiva, la potencia ya no depende de un golpe de suerte emocional, sino de una fidelidad íntima con estados que el cuerpo puede morar sin desbordarse. El campo no premia la prisa ni castiga la pausa, refleja el tono con el que se lo mira. Por eso, los mitos drenantes pierden fuerza cuando la experiencia se vuelve encarnada, cuando la mente deja de coleccionar consignas y el organismo se acostumbra a respirar de forma que la intención encuentre un cauce. Entonces, la sincronicidad no sorprende como truco, se reconoce como la geometría exacta con la que lo interno y lo externo empiezan a coincidir. Si este contenido resuena y acompaña, un gesto de aprecio ayuda a que este espacio siga creciendo con calma y profundidad. Un like y una suscripción sostienen esta conversación. Y, en los comentarios, puede quedar escrita una frase que ancle esta etapa con delicadeza. Hoy elijo raíces de coherencia y permito que mi bambú crezca a su tiempo.